y vamos a hablar del tema que consideramos es de los más importantes porque afecta a los aportantes del Instituto de Previsión Social. En la mira, el presidente de esta institución ya lanzó su idea, su deseo, su aspiración, es que en el Congreso Nacional se pueda estudiar el cambio de normativa, la carta orgánica que tiene el IPS, para que, según Andrés Gubetich, el presidente de IPS, sería ideal aumentar de 60 a 65 años la edad jubilatoria. Además, adelantó que en marzo van a socializar los proyectos de leyes para la reforma de la Carta Orgánica, que incluye, además, subir de 3 a 10 años a ser tomados como referencia para sacar el cálculo del promedio mensual a ser percibido. ¿Qué es lo que anteriormente se creía? Que cuando faltaban casi 4 a 3 años para que alguien se jubile, había casi como una especie de pacto entre el dueño de la empresa y el empleado, donde se le incrementaba el salario o, más allá de ese acuerdo que pueda haber, naturalmente crecía el salario de la persona, y en esos últimos 3 años había un monto importante. Por eso es que van a intentar elevar de 3 años que se tiene en cuenta para el monto referencial de la jubilación a 10 años, y en eso obviamente el empleado termina teniendo un monto de jubilación menor al que si se tuviera en cuenta solo los últimos 3. Además, se busca que los empleadores sean beneficiarios de los servicios médicos. Gubetich, a quien lo tenemos en línea, lo saludamos también como presidente del IPS. Presidente, buen día, lo saluda Diego Martínez. Buen día, Diego, buen día a la audiencia, a las órdenes. Bueno, primero, gracias por atendernos. Lo segundo, presidente, esta idea que está lanzando para que también se pueda socializar y antes de que lleguemos a los estudios parlamentarios, ¿podría detallarnos, por favor, presidente, para que la gente lo sepa y después pueda participar también? Con mucho gusto y gracias por la oportunidad, Diego, de poder comunicarnos con los ciudadanos a los efectos de informarles de que en base a los estudios actuariales que estamos teniendo, vemos la necesidad de plantear a través de la Cámara de Diputados y Senadores un mecanismo que permita a todas las fuerzas vivas de la sociedad crear como una mesa de diálogo donde expongamos estos informes actuariales que recomiendan ciertas modificaciones a la actual ley orgánica que tenemos, que dicho sea de paso tiene más de 50 años de vigencia y que a la fecha de hoy necesita una actualización y modernización. Y a propósito, presidente, hoy para jubilarse uno necesita 60 años. La idea es llegar a 65. Es una de las recomendaciones que estamos teniendo de parte de estos informes actuariales, de que lo ideal sería pasar a 65 años. Cuando se estableció el máximo de 60, que fue hace 70 años atrás, el promedio de vida era de 60 años. Hoy actualmente el promedio de vida de una persona acá en Paraguay está en el orden de 75 a 80 años. ¿Me explico? Entiendo. Presidente, la otra probable modificación es que no solo se tenga en cuenta los 3 últimos años a la jubilación para que se tenga el referencial del monto que va a cobrar el jubilado. Ahora lo pretenden elevar a más años. Es correcto. Queremos pasar de 3 a 10 años. ¿Y por qué eso? Porque en la práctica que se da hoy, una persona está aportando durante 30 años y declara solamente el salario mínimo. Y en los últimos 3 años aumenta sustancialmente. Pasa de 2 millones y algo, pasa a declarar 10 por los 3 últimos años y se jubila por ese monto de 10. Pero IPS recibió durante 26 años solamente el salario mínimo. Entonces hay una descompensación. Por eso los informes actuariales recomiendan que el promedio sea de los últimos 10 años, como es hoy una realidad en la caja de jubilados de la ANDE, que ha dado muy buenos resultados, donde sale favorecido el empleado al tiempo de jubilarse y la caja se mantiene sólida y con buenas perspectivas al futuro. Presidente, si es que estos cambios que está sugiriendo y que los va a hacer
socializados a los congresistas y también a la ciudadanía misma, si no se aprueba como lo ven en la proyección, ¿en cuántos años considera que la caja de IPS podría quebrar? No hay que hablar de esa palabra. Acá no estamos previendo que quiebre nada. Al contrario, lo que queremos es fortalecer. Esa es la postura. De quiebre no corresponde decir eso de ninguna manera. Lo que sí queremos es de que si tenemos una buena estadística, que estamos con una excelente proyección de acá al 2050, deberíamos de extender ese plazo al 2100, al 2150. ¿Me explico? Sí. Y otro aspecto que hay que tener en cuenta es de que cada 10 paraguayos que están trabajando, solamente 4 aportan al IPS. Hay una evasión de 6, que son 60%. Y que por ley deberían, de los 10 deberían de aportar. Ahora, entonces es toda una cultura que de a poco hay que ir creando conciencia, tanto en la parte patronal como en la parte de los empleados, de declarar que hay que inscribirse al IPS y que hay que declarar el monto real de lo que se percibe. Presidente, en su condición como titular de esta institución IPS, ¿cuántos proyectos presentaría en marzo al Congreso como para socializar para la gente también? Y actualmente tenemos 2 y estamos abiertos a recibir una tercera, cuarta, quinta, sexta opción, lo que fuere necesario. Nuestra administración se caracteriza por transparentar y abrir el diálogo, abrir el debate, compartir ideas. Hay que socializar esto, hay que fomentar el diálogo y buscar entre todos, dentro del disenso hay que buscar el consenso y sacar lo mejor de lo mejor para los funcionarios, para los aportantes y para la parte patronal. Hoy te doy un ejemplo. Sí. La parte patronal aporta y no tiene cobertura de salud, y a mí me parece absolutamente injusto. Entonces es algo que nosotros también estamos recomendando que se incluya en la ley. Ver el mecanismo que la parte patronal pueda tener cobertura. Presidente, esto sin duda alguna a mucha gente quizás no le guste, eso es natural porque de pronto puede parecer antipopular esta iniciativa y otros dirán, sí, yo tengo todavía más años de vida, puedo seguir trabajando y aportando y ahí la opinión pública obviamente va a participar. Pero quisiera hablar de algo que también seguramente a mucha gente incomoda y tiene que ver con ese privilegio que tiene el parlamentario de jubilarse, no como el ciudadano común, usted y yo, y que creo que en 2 periodos ya se pueden jubilar. ¿Cómo quedan los parlamentarios con esta iniciativa que usted está impulsando? Y ellos no están dentro de nuestra esfera de acción. O sea que seguirán con los privilegios los parlamentarios. ¿Y sí? Imagínese el ciudadano común y corriente, presidente. Me imagino y por eso es que quiero abrir el debate, enriquecer el debate y salir fortalecido y sacar lo mejor de lo mejor. No le duda, hay presidente. Experiencias muy positivas en el Uruguay, hay experiencias muy positivas en España. Hay que recoger esa experiencia y tratar de imitarla, copiarla. Ojalá, pero yo quisiera en algún momento, cuando vaya a socializar estas iniciativas, que también, presidente, se toque el caso de los parlamentarios. Mi querido Diego, estás invitado. Y nos sumamos. Cuando tengamos fecha y lugar de la audiencia, te invito a que participes y seas vos mismo el que propongas eso. Sin duda alguna, le tomamos la palabra. Con mucho gusto, Diego. Presidente, fue muy amable en atendernos y queremos darle seguimiento, por supuesto, a estas iniciativas. Le enviamos un abrazo. Igualmente, Diego, gracias por el espacio y saludo a la audiencia. Andrés Gubetich, el presidente de IPS Conversando con América. Esto lo vamos a replicar en nuestras respectivas plataformas de A24 y de América. Tenemos un sondeo a propósito del tema que consideramos de lo más importante porque se estaría ampliando. Acá está, buscanos en @A24 con PY de lo que acabamos de conversar con el presidente IPS. Plantearán al Congreso el cambio de régimen de jubilación de 60 a 65 años la edad jubilatoria y de 3 a 10 años a ser tomados como referencia para calcular el promedio mensual a ser percibido. Vos que estás del otro lado con tu teléfono, con la compu, ¿acompañás esta iniciativa de IPS o la rechazás? Vota en nuestro sondeo.